Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia en Fusenda. Hoy vamos a tener una conferencia extraída del Evangelio, Contemplad las aves del cielo, esas hermosas palabras de Jesús. Nuestra disertante se llama María Elena Manga, de acá de Barranquilla. Ella es licenciada en Español y Comunicaciones de la Universidad de Pamplona. Tiene ya varios años de experiencia militando en grupos espíritas de la ciudad de Barranquilla. Y bueno, le damos las gracias a ella por aceptar esta invitación. Antes de toda reunión de estudios espíritas, hacemos una oración, por lo que les pido a todos ustedes que se unan conmigo de pensamiento, de sentimientos, de emociones, para elevar a ese plano espiritual superior que nos asista este día, esta tarde, especialmente asista a nuestra disertante María Elena, para que su verbo sea fluido, para que lo que ella ha preparado con tanto esmero y cariño pueda salir de la mejor manera de su mente, de su corazón, de sus emociones. Y también que nosotros seamos un terreno preparado para esta enseñanza y que, cual semilla, esa palabra de ella pueda penetrar en nuestros corazones, en nuestras emociones y pueda dar frutos de crecimiento en fe y sobre todo de crecimiento y práctica en amor. Gracias y que así sea. Nuevamente, María Elena, muchas gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias a todos. Espero en pocas palabras, muy sencillamente, voy a hacer esta pequeña conferencia, esta pequeña charla. Contemplad las aves del cielo, del capítulo 25, buscad y hallaréis. Bueno, podemos decir que generalmente el mundo nos enseña la importancia de las cosas materiales, a tal punto que nosotros, los seres humanos, bueno, la gran mayoría, podemos vernos enfrascados en la acumulación de riquezas. Y si bien es cierto que la riqueza no es mala y el evangelio tampoco la condena, no condena el ser rico, lo que sí advierte son los peligros de amar más la riqueza que las cosas espirituales. Las riquezas materiales consumen la mayor parte del tiempo a los humanos, la energía, la atención, el interés. Y a la final, sin darle a la persona el fin de una satisfacción que esa persona desea, porque siempre va a faltar algo. Entonces, por consiguiente, qué bueno es que hoy este consejo que dio Jesús a sus discípulos: no juntéis tesoro en la tierra, donde la herrumbre y los gusanos los corroen, donde los ladrones lo desentierran y roban, mas formad tesoro en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los corroen, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. El Señor Jesús nos dice que todos los tesoros que hagamos en esta tierra están destinados a perecer, pues a la larga, a la fin de la carrera en la tierra, todo se deja, todas esas posiciones materiales quedan atrás. Es que ni siquiera nada nos pertenece, ni aún nuestro cuerpo, que es la envoltura perecedera del espíritu y que es nuestro burrito que carga el alma. Y hay veces también que las personas se afanan por el cuerpo y mira que todo se deja aquí. Entonces tampoco nos debemos afanarnos, sí cuidarlo en la salud, porque ella es la que carga el espíritu, pero no como en el exceso de la vanidad, de pronto hacerse cirugías, porque la nariz no me gusta, porque el cuerpo no me gusta, me voy a quitar las costillas. Entonces, estamos pendientes al cuerpo y tampoco le damos
importancia a la parte espiritual y aún eso lo dejamos aquí en este plano tierra. Entonces, Jesús nos enseña que en verdad los verdaderos tesoros son los espirituales, los que no se corroen, los que no se pueden hurtar, las buenas obras, la reforma moral, hacer el bien, todo lo que podamos, ¿verdad? Esas sí son las que nos vamos a llevar y que serán recompensadas según el esfuerzo y las intenciones que nos muevan a ello, porque aún eso vale, según el esfuerzo, porque a veces no hacemos ni siquiera ni el esfuerzo. Entonces, ahí van a ser recompensadas el esfuerzo y las intenciones. También el Maestro Jesús dice, por tanto os digo, no os acongojéis por saber dónde hallaréis que comer para el sustento de vuestra vida, ni dónde encontraréis ropa para cubrir vuestro cuerpo. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si bien es cierto que el alimento es importante para nuestra nutrición y funcionamiento de nuestro cuerpo, y el vestido también es importante para cubrirlo y protegerlo, no quiere decir que le tengamos que dar prioridad a eso, porque lo que realmente el maestro quería decir era que importante era nuestro interior, nuestro espíritu. Y el maestro también enseñaba que para que nuestro cuerpo esté bien, nuestro espíritu debe estar bien. Debemos tener pensamientos buenos, puros, ayudar a los demás. Y no solamente eso, sino reformarnos nosotros moralmente, dejar esos vicios, esos defectos que nos afean nuestro espíritu. Eso es lo que quería decir el Maestro Jesús con estas palabras. Dice, contemplar las aves del cielo. Ellas no siembran ni ciegan y no amontonan nada en los graneros, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Y entre vosotros, ¿quién es el que puede con todos sus cuidados añadir a su estatura la altura de un codo? Ahí vemos que Dios creó la naturaleza, en la naturaleza imágenes palpables de su infalible benevolencia, como las aves del cielo. Existen millones de aves en el mundo, con diferentes colores hermosos, ¿verdad? Y si pensáramos lo que se necesita para alimentar todas esas aves día a día, necesitaríamos muchísimos graneros. Pero para Dios nada es imposible. Eso no es un problema. Él las alimenta a diario. Ellas no tienen necesidad de sembrar ni de recoger en granero. El maestro con esto nos invita es a confiar en la providencia divina. Dice que no nos afanemos, que confiemos en él, porque por muchos que nos preocupemos cada día, eso no cambiará nada. Como él dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Entonces, confiar en Dios, confiar en Jesús cada día, estar activo, porque la vida es una acción que no cesa con nuestras buenas obras, nuestros buenos actos. También el maestro nos dice, ¿por qué también os preocupáis por la ropa? Observad cómo crecen los lirios de los campos. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo yo digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria jamás se vistió como uno de ellos. Pues si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera la hierba de los campos, que hoy es y mañana será echada en el fuego, ¿cuánto más cuidado tendrá en vestiros, hombres de poca fe? Si Dios tiene el cuidado de vestir las plantas, que son muy diversas, las flores tienen diferentes tonalidades de colores, aún cuida los lirios del campo, cuya vida de los lirios solo dura un día,
¿cuánto no hará más con nosotros? Que somos su máxima creación. Somos sus hijos amados. El Señor Jesucristo nos da una razón para no angustiarnos. Y es que tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente. Cada problemática de nosotros Él la conoce en exactitud. Sabe lo que nosotros necesitamos. Sabe cuáles son nuestros defectos. Sabe qué es lo que necesitamos para avanzar, para progresar, para no quedarnos estancados. Claro que existe un libre albedrío que nosotros también tenemos que saber manejar, porque nosotros tenemos que hacer buen uso de eso para no quedarnos estancados, sino seguir. Pero Él dice que no nos angustiemos en eso, que somos su obra perfecta y Él nos ayudará en todos los momentos porque Dios no abandona a nadie, a nadie. También dice, no angustiéis pues diciendo, dice el Señor Jesús, qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, como hacen los paganos que buscan todas estas cosas, porque nuestro Padre sabe que de ellas tenéis necesidad. O sea, Él sabe lo mínimo que necesitamos nosotros. Y si Dios es el creador de nuestra vida, ¿acaso Él no tendrá cuidado de darnos lo que necesitamos para mantenerlo? Si Él fue el que nos dio la vida, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces el Señor Jesús nos alienta a que somos muy valiosos para nuestro Dios. O sea, nos alienta en ese sentido que siempre tengamos presente que somos su tesoro más preciado. También nos alienta que la ansiedad es inútil. Y tercero, que pongamos la esperanza y la confianza en nuestro Padre Celestial. Dice, buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Por eso no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día basta su propio mal. Bueno, podemos decir que la necesidad más importante para el ser humano es amar a Dios, buscarlo, a Él y su justicia. Cuando le buscamos y hacemos todo el bien que podamos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, a través de la reforma moral, Dios mismo se encargará de proveer las cosas indispensables para vivir. Debemos vivir cada día y dar lo mejor en ese día, porque no sabemos mañana. Todos los días, la vida es una acción que no cesa y todos los días debemos trabajar para el bien, hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con los compromisos, las responsabilidades, pensar siempre en nuestro creador. Mañana no sabemos, entonces debemos aprovechar ahora el tiempo, sobre todo nosotros, que sabemos que el espíritu no muere, que sabemos de la reencarnación, ¿verdad? Entonces aprovechar al máximo cada día porque no sabemos mañana si partiremos o que nos tocará algún imprevisto, pero Dios siempre va a estar ahí solucionando cualquier dificultad. Bueno, eso es como a manera de una reflexión, pero podemos decir que tomar al pie de la letra esas palabras es un absurdo, porque ellas tienen un sentido profundo a lo que hablábamos, no de lo que estábamos diciendo, de poner la confianza en Dios, de buscar a Dios, de no angustiarnos, sino de esas palabras tan al pie de la letra que todavía hay personas que lo hacen, que la toman al pie de la letra. No podemos hacer eso porque eso es un absurdo, ya que ellas tienen un sentido profundo, como lo decíamos ahorita. En la infancia de la humanidad,
el hombre solo buscaba el alimento, ¿verdad? Refugiarse del frío, de la lluvia y hasta defenderse de los enemigos en la infancia, pero después ha ido evolucionando. Entonces Dios le dio al hombre la inteligencia, el raciocinio, el deseo de mejorar. Y ese deseo es el que ha hecho a través de los tiempos a buscar medios para mejorar su posición, con descubrimientos, invenciones, perfeccionamiento de la ciencia. Y todas esas cosas han ido aumentando la inteligencia del hombre y a la vez se va purificando su moral. A la necesidad del cuerpo viene la necesidad del espíritu. Si nos vamos atrás, el hombre nada más pensaba en refugiarse, comer, ¿verdad? Y librarse de los enemigos. Pero después fue avanzando. Entonces, a la necesidad del cuerpo, de todas esas cosas que necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga bien, hay una parte espiritual y ese alimento lo debemos de tomar. Ese alimento espiritual, como mencionaba antes, ese alimento espiritual es el conocimiento que debemos de tener y que hemos aprendido hoy, que muchas personas de pronto todavía no lo tienen a su alcance, como es que el espíritu no muere, la reencarnación, buscar de Dios. Bueno, hay algunas personas que de pronto buscan a Dios, pero a su manera, en otras religiones, en otras doctrinas, pero están buscando esa necesidad de espiritual. O sea, que el hombre tiene la necesidad espiritual de buscarla. Entonces podemos decir que así tomadas literalmente esas palabras, eso también es reducirnos a una pasividad de las fuerzas físicas y de las fuerzas intelectuales. Porque yo no puedo quedarme quieta y decir que todo Dios me lo va a traer aquí, me va a bajar del cielo y ya Dios me lo va a mandar. No. Si yo tengo una necesidad de buscar un empleo, necesito un empleo, tengo que salir a buscar, meter hojas de vida, ver dónde están las vacantes. O sea, ese es un impulso, un deseo de progresar, de avanzar, de buscar mi alimento, de buscar las cosas que necesito. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, Él va a buscar sus ayudadores que trabajan con Él y van a guiarnos para donde Él quiere que nosotros estemos cumpliendo una labor. Eso es un ejemplo. Que hay miles. Entonces, si el hombre hubiera vivido sin hacer nada, no hubiera progresado. Y ese no era el pensamiento de Jesús, porque estaría en contradicción con las leyes de la naturaleza, con la ley del trabajo, con la ley del progreso. Dios le dio la inteligencia al hombre para que trabajen y progresen. Porque, ajá, ¿qué tal que Dios nos hubiera librado a nosotros del trabajo del cuerpo? Se nos atrofiarían los músculos, las piernas, estaríamos todos chuecos. A veces inclusive estamos andando y todavía nos mandan a hacer ejercicio y eso. Entonces, el cuerpo necesita movimiento. Y si nos hubiera librado de la inteligencia, nuestro espíritu permanecería en infancia espiritual. Entonces, esas palabras de contemplar las aves del cielo son una poética alegoría de la providencia, que nunca abandona a los que en ella ponen su confianza. Quiere que trabajemos. Y si no vienen en ayuda con un socorro material, Él va a inspirar ideas para salir de alguna dificultad o de alguna situación que estemos viviendo. Dios conoce todas nuestras necesidades y Él las provee según lo que se necesita.
Pero nosotros somos así, nosotros no nos sabemos a veces contentar con lo que tenemos. Entonces queremos más, queremos más. Y hay personas que están trabajando, no le dan un espacio a buscar lo espiritual, a instruirse, a leer un texto, a razonar, ¿verdad? Y empiezan a acumular riqueza, tener más. Entonces Dios es cuando la providencia la abandona y con frecuencia él es infeliz por haber desconocido la voz que le advertía en su conciencia, y Dios deja que sufra para que eso le sirva de lección para el futuro. Entonces, no debemos darle más importancia a los bienes materiales, sino siempre buscar los bienes espirituales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Dice, un hombre se ha perdido en el desierto y sufre una sed terrible. Siente desfallecer y se deja caer en el suelo. Entonces ruega a Dios que le asista y espera. Pero ningún ángel viene a traerle agua. Sin embargo, un buen espíritu le ha sugerido el pensamiento de levantarse, seguir uno de los senderos que se presentan ante él, y entonces por un movimiento maquinal reúne sus fuerzas, se levanta y marcha a la aventura. Llega a una colina y descubre a lo lejos un arroyuelo, y ante esta vista recobra ánimo. Si tiene fe, exclamará, gracias Dios mío por el pensamiento que me habéis inspirado y por la fuerza que me habéis dado. Si no tiene fe, dirá, qué buen pensamiento he tenido, qué suerte tuve de haber tomado el camino de la derecha, más bien que el de la izquierda. La casualidad verdaderamente nos sirve bien algunas veces. Cuánto me felicito por mi valor en no dejarme abatir. Pero se dirá, porque el buen espíritu no le dijo claramente si esta senda y al extremo encontrarás lo que necesita. ¿Por qué no se le manifestó para guiarle y sostenerle en su abatimiento? De este modo quedaría convencido de la intervención de la providencia. Primero fue para enseñarle que es preciso ayudarse a sí mismo y hacer uso de sus propias fuerzas. Además, por tal incertidumbre, Dios pone a prueba su confianza y su sumisión a su voluntad. Este hombre estaba en la situación de un niño que cae, y si ve a alguno grita y espera que le vayan y le levanten. Y si no ve a nadie, hace esfuerzo y se levanta solo. Eso pasa mucho con los niños. Y si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho, soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro, Tobías no hubiera tenido ningún mérito. Confiando en su compañero, no tendría ni siquiera necesidad de pensar. Por esto el ángel no se dio a conocer hasta el regreso. También nos habla otra parte aquí en este capítulo de la mediunidad gratuita. Dice que los medios modernos que poseen mediunidad, como los apóstoles, han recibido un don gratuito, ya que al ser el intérprete de los espíritus para la instrucción de los hombres, para mostrarle el camino del bien y conducirle a la fe, y no es para vender esas palabras que no le pertenecen, porque no son producto ni de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Entonces, Dios usa los medios modernos para que la luz esté al alcance de todos. Hay personas, cuando se le habla de la parte espiritual de los espíritus, se asustan cuando uno les dice que no, que son las almas de los hombres que mueren. Dios permite a veces que se manifiesten estos hermanitos, es para que
las otros que no creen en este mundo espiritual tengan al alcance la luz. O sea, la luz es para todos, pero todos no avanzamos de la misma forma. Ya. Y para que nadie quede desheredado de conocer esa luz, de que el espíritu no muere, que muere la carne, que tenemos la reencarnación de volver a venir a pagar nuestras deudas con los compromisos que nos hayamos hecho con los demás hermanos en esta o en otras existencias. Y eso es algo que muchas personas no conocen. Entonces Dios quiere que esa luz esté al alcance de todo y que la mediunidad en estos tiempos es para eso. Los apóstoles eran medium, tenían mediunidad y así fue que se fue en las diversas épocas hasta hoy. Hemos tenido esa mediunidad algunos y que Dios nos las ha dado gratuitamente, ¿verdad? Y que no debemos cobrar. No la puso para que cobráramos. No es un privilegio. Porque si hacemos que se pague eso, pues sería desviarla de su objetivo providencial, que es que todos conozcan esa luz maravillosa de la cual nos habla Dios y de la cual nos habla el Maestro Jesús, que vino a el mejor medium de todos los tiempos, nuestro Cristo. Entonces, esa es la finalidad de esta mediunidad y en este capítulo nos está hablando de eso, de que no debemos cobrar, que porque la tenemos o que no debemos hacer eso. Hacer eso es un egoísmo, no se debe. Además, sabemos que la mediunidad puede ser retirada en cualquier momento. Dios nos las da, pero en cualquier momento nos las puede quitar también, porque eso no es una profesión. Eso es un trabajo que nos las dieron para trabajar, para trabajar, para progresar, para adelantar, y con esa mediunidad podemos cancelar, a través de ese trabajo, cancelar compromisos o deudas que de pronto tengamos en existencias pasadas o en esta existencia. De igual forma nos dice que la mediunidad debe ser seria, debemos estudiarla, pues si para no ser objeto, presa fácil de los espíritus ligeros, mentirosos, traviesos, inferiores. No debemos canalizarla muy bien, ¿ya? Y no se debe usar para lo personal. Como por ejemplo, yo quiero que me digas si voy a tener una casa mañana. No, pero es que resulta que eso no funciona así. Yo no te puedo decir si vas a tener una casa mañana. Si Dios muestra, si Dios me da para usar y me lo muestra, te puedo decir, si no, no. Ahora, Dios nos está dando esa comunicación con el mundo de los espíritus, porque hay algunos que están llorando, algunos que están tristes, algunos quieren que sepan que él está ahí, que se cree vivo todavía, y de paso para que la persona que está escuchando sepa, conozca de ese plano espiritual, que sí existe y que puede ayudar a sus familiares, a sus enemigos, desencarnados, a los hermanitos que sufren, a sus pechos, a un sinnúmero de espíritus que todavía tienen mucha necesidad
de ser escuchados. Y eso es muy maravilloso, pues. El que está penetrado muy bien de eso, pues, sabe que es muy bonito servirle al Maestro Jesús. Y si a nosotros nos la dieron gratis, ¿por qué nosotros debemos cobrar como hacen muchas personas? Y es ahí donde es, ay, después, no, se me dijo un embuste, me dijo esto, porque ahí se puede infiltrar espíritus inferiores. Entonces la mediunidad es muy seria y es un trabajo. También dice que nos debemos ayudar. El capítulo era buscad y hallaré, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad, hallaré. Tocad la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla y se abrirá el que toque la puerta. Entonces, oremos a nuestro Padre Celestial cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos una necesidad material, una necesidad espiritual o una necesidad de salud, que Él nos oye y nos ayudará a buscar la solución de la dificultad o del problema. Bueno, lo hice lo más breve, sencillo posible. A ver. Listo, María Elena, muchas gracias. Si hay alguien de los... No sé si está muy corto, pero es lo que... Pero ¿quieres seguir hablando, qué? Si quieres seguir hablando, no hay problema. No sé si alguno de los que están, las 11 personas que están acá de auditorio, bueno, 10 personas que están de auditorio, tienen alguna pregunta, algo que quieran decir, aportar. Vamos a darle primer lugar Bueno, algo que puedo decir es que la moralidad del medium es muy importante. Yo siempre recalco eso. Sabemos que no somos perfectos, pero los esfuerzos son válidos. Y la mediunidad del medio, la moralidad del medio es muy importante, porque eso es una protección para el medio, y no solamente que no vamos a ser presa de los espíritus inferiores. Para que se pueda dar la conexión entre el espíritu y el medio, sea más verse verdadera. ¿Ya? Listo. Entonces, repito, ¿quién quiere decir algo sobre el tema? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Hacer alguna reflexión? Hola, buenas tardes. Yo llegué un poquito tarde. Dios me los bendiga a todos. La paz de Jesús esté con ustedes. Soy Zenit. Bueno, siempre pienso que Dios es bondadoso y nos regala dones, nos regala talentos, los cuales hay que explotarlos, digámoslo así, para el servicio de la humanidad. Y bueno, la mediunidad pienso que también se puede manifestar a través de sueños, a través de las propias experiencias en los sueños. Creo que también hay esa capacidad. Entonces, me gustaría de pronto si alguno de los participantes podría de pronto aportarme un poquito más, porque yo trato de pronto de escudriñar y de entender muchas cosas, pero pues no tengo los más grandes conocimientos. Por eso, Bueno, pero ¿cuál es la pregunta, Ceni? La pregunta es si que la mediunidad también es posible a través de los sueños. Ah, ya. Si es posible, y quién de pronto
o sea, de pronto de las personas que están aquí, que han tenido la oportunidad de leer más sobre eso, de pronto pueda poder documentarme un poquito más. ¿Quiere decir algo, María Elena? Pues los sueños a veces son revelaciones, pero hay que tener mucha disciplina, orar antes de dormir y pedirle a Dios la protección, porque a veces los sueños, si bien a veces nos revelan algo, también se sirve para ser presa fácil de los espíritus. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todos los sueños no son revelaciones. Muchas veces también son cosas que nos pasan y que a través del sueño las volvemos a repetir. Como hay veces que en sueños nos muestran algo y tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque a veces queremos ver qué es lo que nosotros queremos. El sueño me dijo que iba a tener plata, porque me mostró una bolsa llena de plata y yo voy a tener plata. No, así no. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en los sueños también los espíritus inferiores se manifiestan y somos presas fáciles, mucho más presa más fácil para ellos. Bien. Ok, Sin embargo, gracias. cuando tenemos yo pues que conozco un poquito a Zenith, Me quería decir cuando, algo. ya te vuelvo a dar la palabra, María Elena. Yo conozco un poquito el caso de Zenith y cuando tenemos sueños lúcidos, así diálogos completamente inteligentes con nuestros familiares, pues no debemos dudar de que ha habido esos encuentros, ¿no? Sobre todo cuando no hemos tenido una predisposición mental de estar pensando con esa persona y con ese hecho. Entonces, podemos decir que son realmente encuentros de almas que se dieron en ese momento, fuera de las otras cosas que pueden pasar que comentó ahora Marielena. Sí, adelante, Así Marielena. es. Gracias. Así es, así No, es. la mediunidad más que todo es una cosa santa que debe ser practicada santamente, ¿verdad? Pero es como espiritual para que el medio va a ver espiritualmente. Se han estado con los ojos abiertos, los ojos cerrados, si Dios lo permite, mostrarlo. Y cuando un espíritu, un hermano quiere manifestarse o quiere quiere que lo escuchen, entonces el medio dispone su cuerpo, viene con esa disposición del cuerpo para recibir ese hermano, para que sea escuchado. ¿Ya? Para eso es la mediunidad. No es para adivinación, no es para esas cosas que a veces mucha gente la utiliza. Si bien no es cierto que los familiares de uno quieren a veces manifestarse o darle un mensaje a uno, también debemos de ser cuidadosos con eso, debemos dejarlos, orar por ellos y dejarlos quieticos donde están, que ellos sigan su progreso, sigan su curso en el mundo espiritual. No, tenemos que pedir por ellos para que ellos busquen su progreso espiritual, que no vengan cada rato a estar pegados a nosotros, porque eso nos atrasa también a nosotros. Eso también es tropiezo para nosotros. Ellos están espiritualmente, ellos deben avanzar espiritualmente. Para eso hay casas en el plano espiritual donde también se les enseña, donde también dan cursos, donde también son orientados. Entonces tenemos es que pedir por ellos que ellos avancen espiritualmente y no que estén cada rato tenernos conversaciones con ellos. No es conveniente para eso, según lo que yo he aprendido. Bueno, eso era todo, Abel. Bien. Nubia, ¿quiere decir algo? Está alzando la mano Nubia. Sí, señor, yo quisiera decir que en el curso que estamos haciendo los viernes,
El señor Vélez nos ha explicado que la mediunidad viene predispuesta ya en el organismo y que fue programada desde el mundo espiritual. Y también dice que él en los tipos de mediunidad y en los tipos explicó el desdoblamiento natural y el desdoblamiento del sueño. Yo también creería que sería bueno que repasáramos también esas clases para entender más sobre esos tipos de mediunidad, porque él lo explica muy bien y ahí yo aprendí que la mediunidad del sueño, todos la hacemos. Y como decía la hermana anterior, dependiendo de nuestro día, del día que hayamos vivido, de los pensamientos que hayamos tenido, si estuvimos en comunicación con Dios y en lo posible obramos lo mejor que pudimos, nuestro espíritu irá a regiones donde podemos aprender, seguir progresando, hasta encontrarnos con nuestros familiares, tanto encarnados como desencarnados. Pues eso es lo que yo le he aprendido al señor Vélez. Y también está esa mediunidad que él decía, como esa evidencia que es un tipo de, como de, bueno, de mediunidad que ellos despiertos pueden ver y comunicarse con ese mundo espiritual. Bueno, eso sí, yo creería que tendríamos que repasar más el capítulo. Sí, Muchas la gracias. evidencia es un fenómeno anímico, de la propia alma, ¿sí? Pero también está el límite entre los fenómenos anímicos y mediúnicos, pues son débiles los límites, ¿verdad? Porque también un espíritu puede propiciar una visión, ¿verdad? En una tela fluídica. Entonces, pero más bien tiende a ser un fenómeno anímico de la propia alma que tiene esa percepción. Marta Cueto también tiene alzada la mano. Adelante, Marta. Sí, hay sueños reveladores, hay sueños que le pueden revelar a una persona alguna situación o darle un consejo. Pero con respecto a los familiares, nosotros no podemos estar llamando a mi mamá que desencarnó, porque ya tiene 50 años que desencarnó. Yo puedo pedirle, si yo tengo a mi ángel de la guarda, que es al primero que yo debo acudir para pedirle o comentarle cualquier situación, inclusive hasta que la comida me quede sabrosa, le puedo decir a él que me ayude. Hasta en esas cuestiones elementales uno puede acudir a su guía espiritual. Y los familiares, no sabemos en qué condiciones espirituales están ellos allá, y con nuestros pedidos podemos es mortificarlos o hacerlos sufrir más. Entonces es mejor orar por ellos para que vean la luz, como lo dijo María Elena. Ahora, si hay una mediunidad que es a través de revelaciones, a través de los sueños. Inclusive en el Antiguo Testamento creo que muchos soñaban y fueron revelaciones que tuvieron, como el de las 7 vacas flacas. Entonces, pero no todos los sueños que nosotros tenemos van a ser revelaciones, porque es dependiendo qué tan inteligente es ese sueño, como lo dijiste tú, Abel, ya, y qué tanto están diciendo para mí y para las personas que me rodean a mí. O sea, analizar el sueño, si en realidad es una revelación o no lo es. Y la mediunidad es un instrumento de trabajo. La mediunidad de intuitiva, vidente, es un instrumento que nos los dieron para trabajar. Hay personas que nacen sin ser medium, pero si estudian la mediunidad o a veces sin estudiarla, en la edad adulta se presentan muchos casos en que la persona ya en la edad adulta se le desarrolla la mediunidad. Y en la edad mucho más grande, también sin aún conocer la doctrina espírita, se ha presentado casos que la persona nunca vio ni siquiera el visaje de una mosca, y resulta que en la edad adulta se le desarrolla la mediunidad. Entonces, sí, para ciertas mediunidades y casi todas, el cuerpo viene predispuesto, pero es un instrumento de trabajo. Tenemos que comprender que es para trabajar, que no nos las dieron ni para nosotros solitos
darnos cuenta y resolver nosotros, sino para ayudar a nuestros hermanos en lo que sea posible, en lo mayor, en la cantidad de veces mayor posible, porque podemos dar un buen consejo por lo que nos damos cuenta. Si a la persona no se le puede decir, mira, es que yo te estoy viendo aquí, yo le puedo decir, mira, no sería bueno que tú hicieras esto, se puede dar un buen consejo, se puede orientar, se puede mandar a instruirse. Entonces, la mediunidad, como en este presente en que está viviendo el planeta Tierra, es un instrumento de trabajo para todo el que la tiene. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo antes de que María Elena nos haga la oración de cierre, quería decir dos cositas que me surgieron cuando ella estaba hablándonos. Dice, hay un dicho que me parece sabio, que dice que las cosas fueron hechas para ser usadas y las personas para ser amadas. Y que lo que estamos viviendo hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día es porque se han tergiversado estas situaciones. Y hoy se aman a las cosas y se usan a las personas. Creo que algo de lo que nos decía María Elena tiene que ver en este sentido, ¿verdad? Las personas son para ser amadas y las cosas para ser usadas. No hay que tergiversar esos valores. Otra frase que es del mismo Jesús, que también está contenida en el capítulo y que es para mí como un faro, y ha sido un faro en la vida, es esas hermosas palabras de Jesús que decían: buscad el reino de los cielos y su justicia. Y esas cosas materiales de las que nos hablaba María Elena, el vestido, la comida, de verdad que a veces nos preguntamos de dónde van a salir, pues serán añadiduras. Pues yo he podido vivir en carne propia esta situación y aun cuando en el transcurso de mi vida material he renunciado a algún tipo de privilegio económico, pues al seguir este mandato de estar constantemente buscando las cosas espirituales, no me ha faltado ni a mí, ni a mi familia, nada de lo material tampoco. O sea, esa famosa añadidura que nos dice Jesús es una verdad que yo puedo dar testimonio de ello, y pues las personas que me conocen más próximas a mí, pues también podrán certificar esto que estoy diciendo. Y otra cosa en cuanto a la parte de la mediunidad, que es interesante, por ejemplo, comparar a un mismo medium en una encarnación anterior y en una encarnación siendo espírita. ¿De quién estamos hablando? De Daniel Douglas Home, que fue un medium escocés famoso, estudiado por los principales investigadores de Europa del siglo XIX e incluso por el mismo Allan Kardec. Daniel Douglas Home Allan Kardec conoció a Daniel Douglas Home y puede dar y dio fe en el libro de los medium de esa mediunidad auténtica, ¿sí? Y no solamente Allan Kardec, sino que parece ser que nunca Daniel Douglas Home fue sorprendido con algún fraude en esos actos que él hacía. Él levitaba, para demostrar que él levitaba, escribía en el techo, salía por una ventana del edificio y entraba por la otra. O sea, completamente genuinos esas manifestaciones realizadas por él. Y ese mismo medium reencarna en Brasil en Divaldo Pereira Franco, ¿verdad? Y con esa mediunidad ahora dentro de la doctrina espírita, porque él cuando encarnó como Daniel Douglas Home no era espírita, ¿sí? Era, pues, se levantó con sus religiones tradicionales
y lo que sí sirvió fue para que muchos investigadores, aún investigadores espíritas, pudieran observarlo, pero ya como medium espírita, Divaldo Pereira Franco, la misma alma, el mismo espíritu, en un nuevo cuerpo, pues todas las obras maravillosas que ha realizado siendo espírita, recibiendo libros. En esa obra, 300, casi 300 libros ha recibido Divaldo. Esa obra social maravillosa que ha levantado en Salvador Bahía, niños de las calles, ha registrado 600 hijos como siendo suyos, ¿verdad? Y miles de niños a los que ha ayudado con alimentación, con educación. Más o menos unos 30,000 seres se han beneficiado de su trabajo. Entonces, como la mediunidad, lo que nos decía María Elena, la mediunidad con Jesús, la mediunidad con las enseñanzas de los espíritus superiores, como pues destaca a la mediunidad pura, a la mediunidad sola, sin estas enseñanzas, lo que ella decía, que la moralidad, ¿verdad?, era muy importante en el medio. No sé si Marta, esa manito es la de hace rato o quiere hablar nuevamente Marta. No, será la de hace rato. Ah, todavía la tienes alzada. Bueno, María Elena, entonces haznos la conclusión y la oración. María Elena. Bueno, puedo decir que debemos tener mucha confianza en Dios, que no nos abandonará a ninguno de nosotros, pero que sí es responsabilidad de nosotros esforzarnos por conseguir esa reforma moral y dejar esos vicios y esos defectos. Más nosotros que hemos conocido la doctrina, porque al que se le da mucho, le pedirán mucho. Y si no lo hacemos ahora ese cambio, nos van a dar más duro después. Entonces, empecemos a hacer el cambio, adquirir el conocimiento. Hay muchas personas que quieren tener la mediunidad, hacen muchos cursos, pero no se reforman. Y la mediunidad, Dios se la da a quien Él cree. Ya venimos con esa predisposición. El Espíritu viene ya a trabajar un compromiso. Y si nosotros desviamos ese compromiso de trabajar eso, nos van a venir situaciones muy difíciles. Nos enfermamos, o sea, vamos a ser presa fácil de muchas cosas. Entonces, debemos de ponerla al servicio de los demás. Y sobre todo, algo muy importante que lo aprendí de una maestra que es la hermana Casilda, el amor. El amor. Hacerlo por amor. Amor en todo. En una palabra, en un pensamiento, en un gesto, en un vaso de agua. O sea, es transmisión de energía que nos son devueltas a la final, nos las devuelven. Pero ese amor debe de nacer del corazón, no fingir el amor. Dar ese amor genuino. Y ahí tenemos el ejemplo del hermano Divaldo, la hermana Casilda y muchos otros. Yo hablo de la hermana Casilda porque fue mi maestra. Y era un amor para todos sin distinción de ninguna clase. Entonces, reformémonos. Cuesta, pero si nos esforzamos, yo lo digo cuesta porque yo cuando conocí la doctrina y tuve que hacer muchos cambios, sobre todo con mi genio, con mi mal humor, no sabía por qué me daba rabia todo. Cuando conocí la doctrina era porque, y fue cuando me dijeron, no tienes una mediunidad, mira que estás haciendo atacada, mira que tienes que reformar. O sea, empecé a adquirir un poco de conocimiento que hoy en día me han servido mucho para mejorar, mejoró mi calidad de vida, mejoró mucho mi salud, mi unión familiar,
No voy a decir que es una felicidad completa, porque aquí en la tierra todo el mundo no somos felices, pero tenemos momentos de alegría, momentos que nazca el amor familiar, el amor con los demás, con los vecinos, con el de al lado, con los que estamos en la doctrina y muchas veces no lo aplicamos. Entonces, el amor es importante, pero cuando hablo del amor, no es el amor ese de besitos y abracitos, ¿no? El amor sincero que nace del corazón. Eso nos ayuda a tener muchas cosas, a tener paciencia, a ser tolerante, a cambiar. ¿Y cómo cambiamos? Amándonos a nosotros mismos, porque uno empieza a analizar y dice, no, pero yo tengo que cambiar esto, tengo que, por el bien mío. Y cuando yo me empiezo a amar y empiezo a cambiar, empiezo a ver a las demás personas de una manera diferente. A amar también, amarlas como yo me amo. No en el amor vanidoso, no. De que la otra persona no sufra lo que yo sufrí, de que no sufra una enfermedad, de que si la puedo orientar, de que no sufra una obsesión, que si se puede ayudar, se ayuda. O sea, son diferentes formas de demostrar el amor. Bueno,